Agenda Valle y Cauca para que no se pierda el próximo evento. Bueno, expresarle también una bienvenida al profesor Carlos Alberto Velasco, compañero de estudios del profesor Rigoberto, quien también va a estar participando en este evento. Entonces yo quisiera invitar al profesor Rigoberto, al profesor Carlos Alberto, que tomen un lugar acá en la mesa. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a estos espacios que son tan importantes para todos y todas, porque nos hace recordar, reconstruir, revivir esa memoria de la cual hacemos parte todos y todas. Bueno, hoy tenemos a dos personas representativas, significativas de la cultura afro, de la educación también, de la investigación, que son del norte del Cauca y que merecen toda nuestra consideración y reconocimiento, porque son pocos los ejercicios que hay al respecto y ellos son pioneros en este tipo de investigaciones. Entonces pido un fuerte aplauso para nuestros... Bien, entonces Carlos Alberto Velasco Díaz es nacido en el municipio de Villarrica, Cauca, licenciado en Ciencias Agropecuarias, especialista en Desarrollo Comunitario de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle, tesis sustentada del doctorado en Humanidades, primera cohorte en Historia, Sociedades y Culturas Afro-Latinoamericanas de la Universidad del Valle. Es el primer doctorado en Estudios Afros en Colombia. Creador del Encuentro de Cantoras del Norte del Cauca y Sur del Valle, proponente en el año 2008 de la modalidad de violines caucanos en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Me corresponde el honor de presentar el texto del doctor Rigoberto Vanguero titulado Territorialidad en los Reales de Mina del Norte del Cauca 1851-1930. Su autor es Rigoberto Vanguero Velasco. Es una persona admirable en este contexto del norte del Cauca por sus miradas, digamos, profundas de la historia de nuestra comarca. Venimos de un proceso de subvaloración de nuestra cultura, de folclorización, porque siempre que se habla de lo afro, entonces las danzas, el canto, que eso es valioso, también el arte, pero nos han folclorizado. Así se ha hecho con la cátedra afrocolombiana. La cátedra, entonces, hay una gente que se disfraza de afros, se ponen unos turbantes, unos vestidos, y se ponen a bailar y a danzar. Entonces, de alguna manera hemos sido folclorizados. Por eso hay que desfolclorizar, como lo planteaba alguien, nuestra cultura. Rigoberto es quilichagüeño. Quilichao, según su investigación, es un término en lengua nativa. Pues yo me cuido un poco de hablar en ese lenguaje colonialista y que inventó el europeo para referirnos a nosotros. Trato de no usar, esto es una posición personal, no usar el término indígena, porque ese fue el apodo con el que el europeo denominó a estas culturas nativas amerindias. Quilichao, sí, es un término nativo. Y allí siempre me cabe una pregunta, porque dentro de lo que está cuestionando Rigoberto en el texto y en sus investigaciones, la historia del norte del Cauca se ha presentado de manera muy plana, no solo el norte del Cauca, de Colombia. Ejemplo, Santiago de Cali la fundó Sebastián de Belalcázar, igualmente Popayán, según ellos, y resulta que eso no es así como tan plano y como tan sencillo. Es decir, por ejemplo, Sebastián de Belalcázar, que era un criador de marranos en España, y nos los ponen acá como un gran conquistador, como un gran intelectual, y ellos no eran tan intelectuales como los... Igualmente que fundó Disque Popayán, y también como que dicen que fundó Santander de Quilichao, yo no sé qué otras cosas. O sea,
hasta el más ordinario, como lo planteaba Germán Patiño Osa, nos los dieron acá como gran señor y hay estatuas en homenaje a ellos, no solo en Quilichao, sino en Cali también. Pero concomitante a eso se ocultó el papel que jugaron los nativos, llamados indígenas por el colonialismo, y el papel que jugaron las poblaciones africanas, afrorraizales, le llamo yo a la generación que sigue, y a las poblaciones afrocolombianas, que seríamos nosotros. Allí me surge una pregunta, y es, hasta ahora, no sé si ustedes de pronto tengan la respuesta, ¿qué invento hecho por los europeos le pusieron denominaciones nativas o africanas? Yo no los he encontrado. Si este municipio se llama Santander de Quilichao, no creo que en su denominación haya habido mucho aporte europeo. Cuando ellos lo que sembraron fue desprecio hacia estas culturas nativas y culturas africanas. Igualmente sucede con algunos términos africanos que están en nuestro lenguaje. Tomemos un ejemplo, por ejemplo el bambuco, que viene de una palabra de una localidad africana que es bambu. Y no creo que los españoles, europeos hayan cogido términos africanos para supuestamente sus creaciones. Hace algunos meses conversábamos aquí en el marco del Festival de Música del Solar de los Viles Caucanos, sobre el origen del violín que llega a la región. Entonces siempre el cuento plano, ¿no? Es que el violín lo trajeron los europeos y los negros, como hablan ellos en sus términos racistas, lo aprendieron a tocar por imitación. Esas cosas no fueron tan sencillas. Pero cuando uno se va al terreno, donde los mayores que portan en su memoria datos de sus abuelos, de sus bisabuelos, encuentra uno que el violín, que llegó al norte del Cauca, a Buenos Aires inicialmente, fue una reconstrucción que hicieron desde la memoria de los africanos. ¿Esto a qué nos puede remitir? A hablar de la posición, digamos, el lugar situado donde se ubica el autor de territorialidad en los Reales de Mina, y es algo que estamos denominando como afrocentrismo. Nosotros fuimos educados en el eurocentrismo. Inclusive una frase muy sencilla que nos decían en la escuela es que de África vinieron los negros esclavos. Y pensamos erróneamente que la historia de África y nuestra inicia en la esclavitud. Y primero, no eran negros, eran seres que pertenecían a etnias, como lo plantea René de Pestre, tenían sus culturas, tenían su idioma, tenían sus saberes, y tampoco eran esclavos porque eran seres libres. Entonces, esas dos mentiritas, y con esas dos mentiritas todavía hoy en el siglo XXI se sigue deseducando a esta sociedad. Desde el eurocentrismo, o sea, Europa como centro de todo, como centro de la ciencia, de la religión, de todos los inventos. Cuando en el camino encontramos muchas investigaciones que soportan, por ejemplo, que los africanos no fueron los primeros ni los únicos esclavizados en el mundo. Primero fueron esclavizados los blancos, pero en la escuela nos enseñan a que esclavitud igual a África. Eso nos lo enseñan en la escuela para mantener los prejuicios raciales. Desde el afrocentrismo se viene planteando que no fueron los primeros esclavizados, pero también hay investigaciones que soportan que África precolonial, en ese caso Egipto, es la cuna de la ciencia, es la cuna de la medicina. Allá nacieron las matemáticas, allá nació la química, inclusive la palabra química tiene un origen en un lenguaje del bolo, que quiere decir color oscuro, pero de las pociones. Ese es el origen de la química. La filosofía nace también en ese Egipto, que intentaron también inicialmente decir que los egipcios eran de piel blanca, pero una investigación de Che Dios que demuestra que eran de piel oscura como nosotros. Entonces esto se ha ido descubriendo y fundamentando para darle mucha fuerza a lo que nosotros denominamos el afrocentrismo. Este trabajo de territorialidad está enmarcado dentro de esta corriente
afrocéntrica, o sea, devolverle a los africanos, los afrorraizales y los afrocolombianos realmente el aporte que han hecho a esta sociedad. Esa es la primera aclaración que quiero hacer para que ustedes miren un poco desde dónde se ubica el autor de esta investigación, del afrocentrismo, no desde el eurocentrismo, que esto nos lleva a hacer unas lecturas muy distintas, no solo de la historia, sino de la reconstrucción que tenemos que hacer de este país. Cordialmente invitados a que sean parte de las cosas maravillosas que suceden en el Cauca y el Valle del Cauca. Las actividades culturales, deportivas, educativas y empresariales tendrán un lugar de privilegio aquí en el programa Agenda Valle y Cauca, que se transmite en Centinela TV en Caicedonia, Cali TV en Cali, CNC en Tuluá, Vivavisión en Sevilla, Canal 29 en Popayán y CNC en Santander de Quilichao. Agenda Valle y Cauca, para que no se pierda el próximo evento. Inicialmente quiero, digamos, abordar estos conceptos. Aquí hay como dos conceptos en el nombre, de una forma muy sencilla para motivarlos a ustedes a la lectura. El primer concepto es territorialidad. El territorio generalmente lo asociamos al espacio físico, ¿no? Pero el territorio tiene otras dimensiones. Una dimensión cultural, en el territorio donde están nuestros ancestros, los muertos, nuestros familiares que ya han muerto son parte de nuestros ancestros, tíos, abuelos, hermanos, etc. Es parte del ancestro, está dentro del territorio. Está la economía también, las actividades que se han desarrollado históricamente para el sostenimiento, para los ingresos, y que nuestra norte del Cauca inicia con la economía del cacao, del tabaco. Está la sociedad también, hay una dimensión política, o sea, no es solo territorio del espacio físico, sino que allí están todas estas dimensiones que les he mencionado. Y territorialidad se refiere así de forma muy sencilla a la forma de apropiación de ese territorio. O sea, estamos hablando de territorialidad, cómo los afros en el norte del Cauca se apropiaron del territorio. Sería el primer concepto, ¿no? Utilizaron muchas estrategias y esto nos remite a un concepto que recupera también la investigación de Rigoberto y tiene que ver con creatividad. Porque es que cuando nos dicen en la escuela que ya vieron los negros esclavos, el término negro en su significado etimológico viene de negro, que quiere decir cadáver, ¿no? Cadáver, muerto, por la palabra necrosia. Por eso los europeos asumían que eran animales. Entonces, si eran animales, no eran seres creativos. Es un concepto que lo estamos rebatiendo fuertemente con investigaciones, demostrando de que sí eran seres creativos. Que esto es lo que diferencia estas investigaciones desde una posición afrocentrada a investigaciones que se han hecho en la misma Universidad del Valle, un gran investigador como Germán Colmenares, pero Colmenares era 100% eurocentrado. Él en su estudio observaba esclavos, solo esclavos. Nosotros en los estudios no estamos observando solo esclavos, estamos observando personas en primer lugar. Y personas creativas e inventivas. William Mina habla de creatividad afrodiaspórica. Desde esa posición nos lleva a hacer lecturas totalmente distintas a las que hizo Colmenares
y otros historiadores formados en Europa con formación eurocéntrica. Nosotros nos consideramos afrocéntricos. Entonces, ellos traían saberes, sí venían esclavizados, sus cuerpos fueron flagelados, fueron de alguna manera envilesados, convertidos en seres abyectos, en seres despreciables, pero hubo algo que la esclavización no tocó y fue su componente creativo e inventivo, que es uno de los grandes aportes que hace el texto de Rigoberto Vanguero cuando habla de una categoría nueva que se llama el libre epistémico. O sea, ellos fueron libres de crear conocimientos y es lo que se ha demostrado durante toda la historia. Entonces, si partimos que eran seres creativos, vamos a realizar investigaciones con contenidos muy distintos a ver simplemente negros y esclavos. Cuando hablamos de territorialidad en el norte del Cauca, en los reales de Mina, eso nos lleva, y Rigoberto lo plantea muy bien, las estrategias de territorialización, es decir, cómo ellos se apropiaron del territorio, porque también plantea que ellos entraban en un momento de competencia por el territorio con los esclavistas. El territorio era de posesión de los esclavistas de Popayán, generalmente tenían sus mayordomos, acá sus capataces, pero los esclavizados entraron en competencia por el territorio y los esclavistas terminaron perdiendo esa competencia, esa confrontación, que eso es lo que la historia no nos ha dicho sobre el norte del Cauca. Es muy famosa una carta de Sergio Arboleda, cuando le escribe al papá diciéndole que todo ese norte del Cauca está anarquizado, el río Palo está totalmente anarquizado y ellos no pueden entrar allá porque los africanos se armaron y se territorializaron en la zona del norte del Cauca, que convierten esas selvas en espacios productivos. Una estrategia de territorialización fue indudablemente el establecimiento de parentelas, la construcción de parentelas yo no hablo tanto de familias, he venido en este proceso de autocuestionarme términos que yo pienso que sí hay que repensarlos. El término familia en su significado etimológico, bueno, yo siempre me he preguntado por qué dentro de todos los epítetos y dentro de todos los apodos que nos ponen a los afros nos llaman familias, nos llaman mi sangre, nos llaman negros, niches, pero aparece el término familia y me voy al significado etimológico y familia y digo, claro, familia viene de famulus y famulus significa esclavo, famulus significa esclavo y hay cosas que yo estoy rebatiendo totalmente esos términos. Todos hablamos de parentelas, el establecimiento de parentelas facilitó los procesos de territorialización en el norte del Cauca a partir de esta estructura de los reales de Mina. E igualmente, digamos, la misma inestabilidad política del país, las guerras de independencia, la guerra de los supremos, en el caso del general Obando, que convocó esclavizados a que se unieran a su ejército y que combatieran, y efectivamente así fue, combatieron, pero los que combatieron armados ya no regresaron a la hacienda, se territorializaron en los bosques y por eso armaron espacios de pueblos libres que Rigoberto llama en la investigación los Montes Oscuros. Para hablar de poblamiento en el norte del Cauca hay dos bases poblacionales que tenemos que mencionar y una tiene que ver con la hacienda, en el caso de Villarrica, que es la hacienda La Bolsa, después la hacienda Quintero en el caso de Japio y los reales de Mina que existieron en el caso de Santa Bárbara de Dominguillo, en Quinamayón, San Antonio, Santa María o Santa Lucía, Lima, y también trabaja el sector de la Roblea, que aunque no hubo, digamos, un real de Mina, pero sí Rigoberto lo aborda en el estudio. Entonces era el espacio que existía en el contexto del real de Mina. Y la estructura, aquí sí tocamos un poquito a Colmenares, de esos reales de Mina que tenían las casas para los esclavizados. Tenían una capilla, como siempre la capilla para adoctrinar, y tenían una dedicación para la fragua, o sea, para el tratamiento del oro.
En estos reales de mina destaca Rigoberto, que fue donde se llevó a cabo el proceso de reinvención, de invención de esa espacialidad, para la construcción de ese episteme que habla Rigoberto, del libre epistémico. Por eso ellos construyeron, hay algo que reinventaron, otras las crearon, construyeron esta ritualidad que hoy estamos viviendo, reconstruyeron, por ejemplo, la música, camuflaron también de alguna manera dioses de esa cultura yoruba que llega al norte del Cauca y que se manifiesta en algunos rituales. Podemos mencionar algunos. Lo que planteó Jaime Atencio en la década del 83, la presencia de 2 niños en los rituales de adoración al niño Dios, es muy probable que tenga que ver con el culto a los Ibelis, que eran el culto de los mellizos de la cultura yoruba. Otro elemento también tiene que ver con cuando los niños nacen, como protección, les ponen unos collares que son de color rojo y negro, que son para protección. Y qué coincidencia, aquellos colores rojo y negro, ¿a qué Dios pertenecen? Al Eguá. Y el Eguá es el que abre los caminos, el que cierra los caminos y el que nos protege. Es muy probable que esas sean pervivencias e igualmente, cuando estudio a fondo los cantos tradicionales, encuentra términos en golot, términos en lenguas africanas que aún se mantienen como una estrategia de camuflaje. Todo este proceso se daba en el contexto de los reales de mina y en el contexto de la hacienda, porque hubo un binomio muy fuerte, ¿no? Hacienda como proveedora de mano de obra y alimentos a las minas de la costa pacífica, pero también el proceso de los reales de mina del norte del Cauca, en el caso de Gelima, en el caso de Santa Bárbara o Minguillo, hasta el mismo nombre de Santa Bárbara, le escuchaba Rigoberto yo, Santa Bárbara, precisamente ayer 4 de diciembre fue el día de Santa Bárbara, que fue el santo con el cual camuflaron a Changó en Cuba, que los esclavistas pensaban que iban adorando a Santa Bárbara, pero efectivamente el culto era a Changó, y fue el día de ayer. Qué coincidencia que hoy estemos aquí en este evento. En ese espacio construyeron episteme desde la negación. A estos seres les negaron su humanidad principalmente, por eso el trato que les daban, porque fue negada su humanidad, fue negada su sexualidad, fue negada su civilización, y sin embargo desde esa negación, que es el valor que nosotros le damos a estos estudios, construyeron conocimientos. Tenemos que fortalecer la corriente afrocéntrica que dé cuenta de eso que la historia ha ocultado y ha invisibilizado. Es el gran aporte de los africanos, y sobre todo la valoración de esos saberes, porque ellos trajeron saberes en su memoria, trajeron plantas, o sea que una diáspora también botánica, y que la reconstruyen acá en medio de la negación. Esa es una conclusión muy valiosa, y no seguir escribiendo historias desde solo el eurocentrismo, invisibilizando el aporte de los africanos que llegaron a las haciendas del norte del Cauca y a los reales de mina. Fortaleciendo la etnohistoria, reconstruyendo la historicidad. Él dice que historizar es aceptar que el pasado es construido, y si el pasado es construido lo podemos reconstruir. Hay otro elemento importante también, tiene que ver con la matrilinealidad que él llama el matriarcado. Cheyenne Tadeo decía que uno de los grandes aportes de África a la civilización fue el matriarcado. En África las mujeres eran importantes, eran las que desarrollaban todo el proceso productivo, las que liberaban los pueblos, y eso de alguna medida se da en el norte del Cauca también. Cuando llegó el europeo fue que invirtió esa lógica y subalternizaron a la mujer, le quitaron a la mujer su dimensión productiva, solo le dejaron la dimensión reproductiva, que es lo que estamos viviendo hoy.
Por eso ustedes ven la consecuencia de herencia, los asesinatos, los feminicidios, el maltrato hacia la mujer y personas que piensan que la mujer no vale absolutamente nada. Eso es una herencia de ellos. Pero desde la perspectiva del pensamiento africano sobre todo, era al contrario, la mujer era la que lideraba pueblos. Y revisando la historia del norte del Cauca, por ese mismo proceso de ocultamiento y de subvaloración y subalternización de la mujer, es difícil encontrar mujeres. Encontré algunas, por ejemplo Simona en el sector de Santa Lucía, que lideró la construcción de pueblos, e igualmente hacia Villarrica también, pero es un camino duro por lo que nos han educado en que la mujer no vale absolutamente nada. Eso es una herencia europea. Entonces tenemos que desubalternizar a la mujer, y en eso nos ayuda mucho este trabajo de Rigoberto, porque son ellas quienes importan gran parte de la memoria histórica de nuestro pueblo. Las tradiciones recaen sobre las mujeres. Las cantoras, las que interpretan los bundes, las que rezan son mujeres, y siguen siendo las mujeres muy importantes a pesar de ese proceso misogínico que desarrolló el europeo. Tenemos que desubalternizar a la mujer, y en nuestros estudios debe estar presente la mujer. Siempre han estado allí, pero las hemos, por esa mala educación eurocéntrica, las hemos subalternizado y sobre todo las hemos invisibilizado. Y por último, el desdoblamiento de la categoría de libre epistémico, otro de los grandes aportes. O sea, ellos construyeron conocimientos en medio de la esclavización. Cordialmente invitados a que sean parte de las cosas maravillosas que suceden en el Cauca y el Valle del Cauca. Las actividades culturales, deportivas, educativas y empresariales tendrán un lugar de privilegio aquí en el programa Agenda Valle y Cauca, que se transmite en Centinela TV en Caicedonia, Cali TV en Cali, CNC en Tuluá, Vivavisión en Sevilla, Canal 29 en Popayán y CNC en Santander de Quilichao. Agenda Valle y Cauca, para que no se pierda el próximo evento. Hablemos de Rigoberto, un amigo nuestro que conocemos, pero que también tiene otros recorridos que hemos desconocido, porque los ha hecho en otros territorios, inclusive internacionales, y pues hoy es el momento de reconocérselos. Rigoberto Vanguero nació en Santander de Quilichao, Cauca. Es doctor en Humanidades y magíster en Educación Popular y Desarrollo Comunitario de la Universidad del Valle. Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Santiago de Cali. Se ha desempeñado como secretario de Educación y Cultura del municipio de Santander de Quilichao, rector de instituciones estatales de educación básica y media y docente de la Universidad Santiago de Cali y Universidad de Santander, UDES. Actualmente integra los grupos de investigación narrativas colombianas y CUN1, adscritos a la Universidad del Valle. Entre sus publicaciones y ponencias se destacan Territorialidad en los Reales de Minas en el norte del Cauca, 1851-1930. La cosmovisión afro como estrategia de localización en las espacialidades en el norte del Cauca. Esbozos teóricos para una investigación sobre el poblamiento de algunos territorios afrodescendientes en el norte del Cauca.
Cerro Garrapatero, lugar simbólico y de resistencia afro de la vereda San Antonio, historias comparadas y los maestros como constructores de la memoria hegemónica del pueblo de Ajusco, México y Santander de Quilichao, Cauca. Colombia en la lucha por el reconocimiento de las tierras en el siglo XX y XXI. Y visibilización de saberes en el contexto afrocultural de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. Seguramente tiene allí otras publicaciones inéditas con las cuales nos sorprenderá muy pronto, según tenemos conocimiento previo. Entonces, doctor Rigoberto, bienvenido, un fuerte aplauso para nuestro invitado especial. Muchas gracias. Quiero agradecerle al doctor Carlos la presentación del texto, Territorialidad en los Reales de Minas, y a la vez Carlos, un amigo del doctorado, siempre compartimos las mesas redondas construyendo conocimiento y pensando en el norte del Cauca y en el Pacífico. Carlos es un amigo con el cual compaginamos en nuestros estudios doctorales y estoy muy contento porque se recibe con su título de doctor este 15 de diciembre. Pido un aplauso. Somos, agradeciéndole a Dios, los únicos doctores en el Cauca en humanidades. Y precisamente le decía yo a Carlos que esta es una fortaleza que debemos empezar a construir, porque es que la memoria del norte del Cauca no existe, está allí potencialmente, pero debemos crear grupos de investigación muy propios y centros de memoria para trabajar todo lo prolijo que existe en el norte. Hay un capítulo que es teórico práctico y parte de un concepto de la etnohistoria. Yo no soy historiador, yo soy etnohistoriador, porque combino dos disciplinas, digamos que científicas, para darle gusto a los académicos, ¿no, Carlos? Pero es la antropología histórica y la historia. De eso se compone la etnohistoria. Entonces, a partir de eso, pues hago un proceso de indagación en las espacialidades y, como decía Carlos, empiezo es con un proceso afrodiaspórico. Cuando leemos a Lau Montes es un investigador brasileño que tiene mucha fuerza en el Ecuador, y precisamente ahora que estuve en el Ecuador estuve hablando un poco con él y con Johanna Rapaport. Entonces ellos plantean que la diáspora africana es el inicio del poblamiento en América. La diáspora, para los que no me entienden, diáspora quiere decir día, claridad, es pura semilla, es decir, cómo, de acuerdo a Frank Fanon, los africanos se regaron por el mundo. ¿Sí? Pero la diáspora, además de ser persecución, delirio, por parte del sistema mundo moderno, de la que habla Enrique Duxet, la diáspora también es conocimiento, es proyección, es construcción, es epísteme, pero es una epísteme más divergente, más real, más humana, porque vincula las prácticas ancestrales, sociales y políticas de las comunidades afro al territorio. Entonces, la territorialidad es un concepto que incluso lo discutimos con Elizabeth Correa aquí presente,
es tierra más cultura, ¿sí? Y la territorialidad es un sistema de acciones, es una interacción, no puede existir territorios solamente como un conjunto de terrenos, de tierra, si no tiene la cultura inmersa. Y eso es lo que hicieron nuestras comunidades afro que vinieron aquí al norte del Cauca, en esta parte. Bien, siempre planteamos que lo afrodiaspórico es vital, porque realmente cuando llegan a Cartagena en las cargazones son los barcos de esclavizados. ¿Se recuerdan que morían más de 1 millón de personas en los barcos? Y me quedo corto por las matanzas, por las fiebres y todo. Y entonces llegaron aquí por 3 partes, una por Quito, por Ecuador, bajaron a Popayán, otra por Monpós, llegando a la línea de Cartago, Toro Valle, y llegaron a Caloto. Caloto era el cantón de Caloto. Básicamente Caloto hicieron lo que en la historia se conoce como el repartimiento de indios, también hubo repartimiento de negros, como decían los de la élite. Entonces, ese repartimiento, cuando llega a Caloto, unos se van para el Pacífico. O sea que mucha parte de los del Pacífico, del poblamiento afro, hay un historiador pues, que fue el tutor mío de la tesis, Mario Diego Romero, le denomina, con Jackie Sapir, le denomina reguero del pueblo. Es decir, ¿cómo se regaron? Y entonces ahí es donde viene la conformación, cuando llegan aquí a este espacio, se llama la construcción de identidades. Entonces cuando llegan hay de río, identidades de río, de montaña, de plano, porque estaban en las haciendas esclavistas, otros estaban en los montes oscuros. Y en eso, ahora último, estuve indagando y hay un concepto muy fuerte, porque mucha gente dice que nuestros afros también estuvieron en lo andino, ¿no? Pues resulta que Colombia pertenece más a lo costeño. Está dado, y esto es nuevo, en una conferencia que compartí en el Museo Arqueológico de la Merced, para explicar lo que es el Tihuantinsuyo. O sea, el Tihuantinsuyo es la expansión que hacen los incas hacia Colombia. Y los incas llegaron hasta Nariño, por ese lado. Sí, por eso se habla quechua. Y ellos colonizaron lo que es parte de Nariño. Entonces, se plantea Eduardo Lajos, que es un investigador boliviano, que Colombia no tiene la andinidad. La andinidad es otro, es Perú y es el Ecuador. O sea, pues son conceptos muy respetables, porque es que a nuestros afros nos incluyen dentro de lo andino, o sea, la andinidad. Entonces es un concepto, una pata que le nace el ojo. Se dice que hay que investigar si eso es cierto o no es cierto. Sin embargo, cuando llegan aquí, por arriba de Caloto, a hacer repartimiento y se van a los reales de Minas. Y yo quiero explicar algo muy claro para aclarar, y lo decía Carlos. Caloto surge en el año de 1545, es decir, se funda a Caloto. Caloto sí tuvo fundación. Santander de Quilichao no tuvo fundación, simplemente eran los que andaban aquí, dicen pues los archivos, y yo le hago una crítica a 3 investigadores, 3 historiadores, entre comillas, de la élite rancia de aquí del municipio. Uno es Nectarí Sandoval, que escribió en el año de 1957 una historia sobre Santander, basada en algunos archivos.
Armando Velasco Zúñiga, que escribe una historia a pedazos de fechas, pero sin ninguna interacción. Y también está un señor que aunque yo le doy una validez, porque al menos aparece con los primeros archivos, que es Ernesto Charlia Tobar. Ellos trabajan la investigación mostrando, buscando como elitistas de las familias rancias de aquí, si realmente Santander tiene fundación. Entonces buscan la fundación. Pero resulta que por ahí hay unos estentores, o sea, estentores son algunos que dicen cosas, que critican, que hablan que fue Sebastián de Belalcázar. Eso hay que quitarlo del imaginario, eso no es cierto, no está en los archivos. Yo rastreé los archivos de Quito, el Archivo General de la Nación, y rastreé los archivos de Central del Cauca y archivos locales aquí, la Notaría de Instrumentos Públicos y el Archivo Central de Cali, los archivos eclesiásticos, y yo no encontré ninguna. En los archivos de los fondos Colonia encontré algo, pero hablan de Caloto siempre, porque estas parcialidades pertenecen a Caloto, y entonces cuando hay los reales de Mina, los esclavistas de Caloto básicamente se vienen a Santander y van ocupando las propiedades. Entonces van Dominguillo, las parcialidades que digo. Entonces Dominguillo hago un trabajo que primero está el padre Mariano Campo Larraondo, que es más o menos de 1820, y su hermana Jerónima Campo Larraondo, dueña de esclavizados, y también las Carmelitas Descalzas, y que tenían problemas con los jesuitas. Cordialmente invitados a que sean parte de las cosas maravillosas que suceden en el Cauca y el Valle del Cauca. Las actividades culturales, deportivas, educativas y empresariales tendrán un lugar de privilegio aquí, en el programa Agenda Valle y Cauca, que se transmite en Centinela TV en Caicedonia, Cali TV en Cali, CNC en Tuluá, Vivavisión en Sevilla, Canal 29 en Popayán y CNC en Santander de Quilichao. Agenda Valle y Cauca, para que no se pierda el próximo evento. 1851, en un capítulo que está, como decía Carlos, no es la producción, o sea, la libertad, con Josilario López. El negro, el afro, ya venía produciendo libertad desde el siglo XVII. Ya venía produciendo ese tipo de libertad. Competía el espacio social. ¿Y cómo lo competía? Producía. Usted sabe que la corona tenía estancos. Habían dos: el estanco de tabaco y el estanco de aguardiente. Incluso hasta 1970 aquí en este pueblo había estanco del tabaco y estanco del aguardiente, y nuestras abuelas, yo me acuerdo que a mí me tocaba estampillar los tabacos y era un duro para estampillar, porque de eso vivíamos. Y ellos competían, iban a los Monteoscuros, porque los Monteoscuros tenían pues sus estrategias de localización, que lo hacían en lagunas, en espacios donde el esclavista no podía entrar, no podía ir, porque tenía dificultades. Mínimamente había una organización militar empírica, pero resistía, porque nuestros afros eran muy inteligentes y tenían todo en las interacciones cognitivas, en la memoria, todo el proceso que había traído de África.
¿sí? Toda su creatividad la colocó aquí, en estos espacios, ¿sí? Y cuando empieza en 1851 se da la primera reforma agraria en Colombia, y Estados Unidos de Colombia se llamaba en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Los procesos de manumisión prácticamente ya habían terminado. O sea, manumisión era que el Estado empezó a plantear que compraran la libertad y se acabara la esclavización. Pero realmente, cuando ya se hicieron las juntas de manumisión, ya los esclavizados ya estaban libres por su cuenta, porque habían participado en la guerra de independencia. Y hubo la primera reforma agraria, y la primera reforma agraria premió fue a los militares, a los capitanes, a los tenientes, todo. Y esa fue una de las deudas que dejó Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar también era una joyita con las comunidades afro. Sí, porque mintió en 1821 con Alejandro Petión, y con Dessalines él prometió la libertad de los esclavizados aquí si participaban en la guerra, y realmente el proceso libertario duró más de 25 años, ¿no? De ahí de 1821 a 1852. O sea que solamente eran libres los que estaban en el vientre de la madre, por eso se llamó libertad de vientres. Entonces, allí empieza otro proceso, lo que les he hablado, empieza el proceso de libertario. Los afros empiezan a andar por el territorio buscando su forma de cómo consolidarse como cultura, como grupo, como organización social, y resulta que se encuentra con una ley que se llama la Ley de Vagos. ¿Y qué decía la Ley de Vagos? En 1852, más o menos, fue rapidito, que todo afro esclavizado o es esclavizado que anduviera sin hacer nada, volvería a su condición de esclavo. Entonces empezaron a unirse en lo que se llaman las juntas, y también se fueron saliendo de los que eran las capellanías, ¿no? Y se fue creando el movimiento campesino afro con 3 sistemas, que es el terrazgo, el concertaje y el otro es el concierto. El terrazgo es pues que me dan un pedazo para trabajar en una hacienda. Yo cultivo, pero los días de la semana casi todos los trabajo con el dueño, y el día sábado y domingo me toca trabajar para mi familia. Y el concertaje es que negociaba también pedazos de tierra para poder trabajar. ¿Sí? Prácticamente era una esclavitud disimulada. Y el concierto de otro. Y había otra figura que se llamaban sobras de hacienda. Las sobras de hacienda era que cuando ya estaban libres, en lo último, en los terrenos más malos, le decían al afro: hermano, trabaje allá, pero trabaje sábado y domingo y usted venga a trabajar acá y le pagamos un sueldo, pero usted no puede vender ni puede, es decir, unas condiciones de explotación, porque estaba entrando lo que es el neocapitalismo, en ese, digámoslo así, porque entramos de un sistema mercantilista, entramos a un capitalismo inglés que ya venía desde la Gran Colombia de 1830. Entonces, dice Mateo Mina, que se llama que prácticamente en el norte del Cauca empieza un proceso de liberación, y parecido al que tienen nuestros indios, que de la Pachamama, ¿no? Pero acá es en el sentido
de que empiezan a bordear el río Palo, la parte de lo que es el Caloto, Guachené, Padilla, y empiezan a desalojar y a recuperar las tierras que tenían los mosqueras y que tenían los arboledas. Recuerden que el cantón de Caloto era tan grande que iba hasta Cartago Valle, ¿sí? Y era muy grandísimo, y me atrevo a pensar que hasta Pereira tenía límite también a Llano Grande, que es Palmira y Candelaria. Eso eran del cantón de Caloto, porque mucha gente tiene la premisa o la idea de que Caloto era allí y aquí, ¿no? Por el enfrentamiento que tuvimos, ¿sí?, con ellos, y que todavía tenemos rencillas con los caloteños. En el fondo sí nos conversamos, pero todavía hay ese dejo ahí. Bien, y la hacienda Japio, que estaba gobernada primero por los jesuitas y luego por Julio Arboleda, entonces iba hasta lo que era la Bolsa, Villarrica. Todo eso, imaginen de grande cómo era Japio. El maestro James nos hablaba en la entrevista que le hice de la importancia que tiene Japio, el río, la quebrada de la Cuelga, que es importante porque alrededor de ellas pues se plantaban cosas, se plantaban las minas, o sea, le servía mucho a las comunidades. Y Japio se sembraron los cítricos, o sea, por fuera de la espacialidad, porque Japio es modelo de hacienda colonial, y Japio tiene allí tiene una gran historia, porque recuerden que ahí pernoctó Bolívar con su amigo el general Hamilton, el coronel Hamilton, en la época de la independencia, en su paso por aquí, por Quilichao, por esta vía que está aquí, iba hacia Popayán. Las estrategias de localización que hacen los afros para poder tener sus tierras y no permitir, y es una lucha contra propietarios que ya no son del Cauca. Hay cambio de propietarios y son la élite vallecaucana la que se apodera de los territorios. Si ustedes se dan cuenta hoy y hacen un diagnóstico, todos los ingenios que están aquí ¿quiénes son los dueños? Son las familias Garcés, la familia Caicedo. Entonces la élite vallecaucana empieza. ¿Y cómo empieza? Pues a despojar de los territorios a nuestros afros de Puerto Tejada, Padilla y todo. Desde esa época, de 1930 hasta allí, empezó un proceso muy fuerte. La APEN es de afiliación conservadora. Yo siempre he dicho que ese es el inicio de los grupos paramilitares en Colombia, porque ya eran gente ilegal, gente pagada para sacar a los afros de los territorios, y más adelante les echaban Rausan para que pudieran despojarse. Entonces, esa es una pelea que se está dando muy fuertemente para poder recuperar los territorios. Y entonces en esos territorios, de unas especialidades, nuestros afros no tienen escritura, pero esa es una estrategia. Solamente tienen cartas catastrales dadas por el Agustín Codazzi. Las cartas catastrales simplemente es una forma de llevar un control, pero las matrículas inmobiliarias no existen, porque para que haya matrículas inmobiliarias tiene que existir escritura, y esa es la que le da a usted la escritura. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Repartieron entre sus congéneres todas las tierras, ¿no? Que cuando venían, porque eran tierras baldías, y así fue que se fue haciendo varios poblamientos. Por ejemplo, los casos de San Antonio empieza a poblarse, es
con la migración que hay de afros de la hacienda San Julián, y primero pues llegan a Taminango, aquí cerca, y después de Taminango van poblando a San Antonio, ¿sí? Ese es como el proceso de poblamiento, y todas las tierras eran baldías, sino que el Estado en el año 2012 sacó una ley que es la 1569, en la cual dice que hay que sanear la tradición, y sanear la tradición es que hacerle encuesta y entrevista para que los afros legitimen por medio y les den escrituras, pero hasta ahora no han podido, porque esa es una estrategia, porque está repartida entre los cuñados y toda la parentela que existe, ¿sí? Entonces es una estrategia, hasta que los consejos comunitarios no estén claros y realmente tengan una propuesta de colectividad, que es lo que se quiere, lo que se está haciendo en este momento. Bien, yo pienso que este texto, que tiene mucho, la verdad, yo creo que me quedan muchas cosas, pero es un texto trabajado a cabalidad, con amor por la cultura afro. No solamente se hizo aquí en Colombia, como un buen caminante, el texto estuve mirando espacialidades en México, que fue Oaxaca, estuve en Guerrero, en Guanajuato, el estado de León, en la zona del Bajío, que son como 15 estados, Tlaxcala, el DF, la zona más dura que hay, que es el Ajusco y arriba, que es Chiapas. Entonces visité toda esa parte, del Perú también visité la parte del Cusco, también estuve en el Ecuador, visité la parte de Esmeraldas, la parte de Otavalo y la parte de Quito, mirando espacialidades, hablando con la gente. Y parte del Pacífico, que es lo del Palenque del Castillo, que es el único palenque que tenemos en el Cauca, ¿sí? Que fue creado a partir de la tortura que le hicieron a 84 indios sindaguas, y a partir de allí pues los negros del Patía, los afros, se fueron internando con una estructura. Un palenque se legitima porque tiene una estructura militar, tiene una economía bien consolidada, y también tiene un proceso, tiene un sistema de gobierno. Los palenques, no, como mucha gente cree, es que son cualquier aglomeración, no. Palenques, allá dieron muchos resultados. Si usted va por el Palenque del Castigo, entonces usted puede encontrar Charco Nariño, que ya es un poblado grandísimo, ya es un pueblo. Puede encontrar Boca de Santinga y otros pueblos que se me escapan. Puede decir, se hizo trabajo. Y para finalizar, pues esta investigación sigue con el MUNTU, que es un proyecto que va a pagar a conciencia, porque este proyecto me dejó casi pelado, casi 30 millones de pesos, la investigación. Y entonces, para el próximo año voy a hacer un horizonte de investigación, y voy a estar en África, si Dios quiere, en junio, julio. Voy a África, estoy invitado por la Universidad de Bayern en Alemania, en estudios africanos, y afortunadamente pues me he encontrado con una investigadora, se llama Valerie Gruber, y ya quedamos en eso. A ella también le interesa el trabajo, entonces les agradezco mucho. Sea parte de las cosas maravillosas que suceden en el Cauca y el Valle del Cauca.
Anuncie con nosotros Agenda Valle y Cauca para que no se pierda el próximo evento.